Bueno, muy bien. Bueno, hemos estado ahí con las resonancias de las lecturas. Vamos ahí con esta primera parte del capítulo 2, el imperialismo de Edipo. Ujú. Sí, Yo texto había complementario. Sí, no sé. sí, una pregunta que quería hacer era en relación a cuando hablan de pulsión o de pulsiones, ¿de dónde toman el concepto? El psicoanálisis. O sea, con el mismo significado como una de Freud, porque no sé si es lo mismo el concepto de pulsión en Freud que en Lacan, por ejemplo. Claro. Sí, es una buena pregunta. A mí me parece que ellos, digamos que en principio toman el concepto freudiano, pero en la misma lectura, en la misma obra, lo van como desterritorializando, digamos, ¿no? Es decir, componiéndolo de otra manera, porque la, lo pulsional, en definitiva, acá eh, encaja más, digamos, con lo que sería la lectura de las máquinas deseantes, para mi gusto, al menos, ¿no? Es una lectura que al menos es posible hacer. Entonces, se iría un poco de la concepción, obviamente, freudiana, este, eh, que ya ahora no me acuerdo exactamente cómo es, pero sí que es esta noción que maneja Freud, que es algo entre lo psíquico y lo corpóreo, ¿no? Entre lo psíquico y lo biológico, digamos, Lo sí y que que tiene una fuente, un objeto, etcétera, ¿no? Eh, ese tipo de ligazón, digamos, o de conceptualización, ya creo que Deleuze y Guattari no la manejarían, y sí lo que estarían como colocando lo pulsional sería en este eh, mundo micro de lo molecular, ¿ah? Donde se accionan estas máquinas deseantes, ¿no? Esto que ellos llaman las máquinas deseantes, que están básicamente en una relación entre continua, ¿sí? Donde hay un flujo y un corte de ese flujo, digamos, por poner el ejemplo más básico de lo que es el funcionamiento de una máquina deseante para estos autores. Ajá. Este, y además, siquiera creo sería algo exclusivo de lo corpóreo también, ¿no? Porque lo pulsional o las máquinas deseantes están continuamente mezcladas con el socius, digamos, ¿no? Por decirlo de un modo, o la sustancia, la inmanencia, es decir, todas las cuestiones que componen, ¿no? La realidad en la que estamos, la multiplicidad en la que estamos, ¿sí? Entonces, no sería exclusivamente algo que está anclado en el cuerpo, ¿sí? Sino que eso maquínico deseante, pulsional, pongámosle también, estaría también configurado, armado, agenciado con todo lo que compone el campo en el que nos estamos moviendo, digamos, ¿no? Los agenciamientos por donde estamos transitando, componiendo y que nos componen, ¿sí? Este, o sea, como que estaríamos para estos autores siempre en campos eh, de expresión, de enunciación y de afectación corpórea continua, ¿sí? Entonces, esto que ellos llaman así los agenciamientos maquínicos y colectivos, ¿sí?
Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ahí Deleuze y Guattari le imprimen a lo pulsional esta conceptualización, ¿sí? Con todo lo que hemos visto ya desde el capítulo 1 hasta acá, de lo que es para ellos las máquinas deseantes, ¿no? No sé si, Y el no sé si comparten esta visión, ¿no? Porque insisto que es muy interesante igual la pregunta, porque tampoco es que Deleuze y Guattari especifican tan claro para nosotros lo pulsional es dos puntos, ¿no? Eso no está así definidito. Al Mm. menos no recuerdo que esté así tan definido, pero evidentemente con lo que van ellos conceptualizando, uno entronca más lo pulsional a las máquinas deseantes. Es lo mismo que con el objeto A, por ejemplo, los objetos parciales, ¿verdad? Que lo van, de hecho, con los objetos parciales o el objeto A son más explícitos en relación a eso, y tanto en este libro como en otros textos de Guattari, sobre todo, hablan de que para ellos son las máquinas deseantes. Mm. Sí, a mí siempre me dio la impresión de que se tomaba más de la concepción freudiana, incluso algunas cuestiones del kleinismo en cuanto a la pulsión, más que desde Lacan, por lo menos el primer Freud. O decirlo pulsional, Sí, 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 la pulsión. sí. Si bien para las máquinas deseantes ellos hablan tanto de objeto A, que es más una conceptualización lacaniana, como de los objetos parciales, ya sea conceptualizados por Freud o por Klein también, Ujú. para hablar de las máquinas deseantes, ¿no? Sí, Obviamente, no es la misma conceptualización, la cambian radicalmente claro. para ellos, ¿no? No tiene Mm. nada que ver, digamos, con los conceptos de Klein, Freud o Lacan. O sea, Klein, Freud y Lacan jamás pensaron los agenciamientos, las composiciones con el socius, con todo lo que, con la multiplicidad entendida en su más amplio espectro, digamos, ¿no? Para estos autores, eh, este campo está compuesto por cuestiones humanas y no humanas, ¿sí? No solo no solo incluso en el terreno de los vínculos, ¿sí? Sino también en los vínculos en general, digamos, ¿no? No los vínculos, solo los vínculos relacionales humanos, sino también con las relaciones que tenemos con todo lo que nos rodea, está por ahí, digamos, ¿no? Desde lo arquitectónico, la naturaleza, en fin, todas las cuestiones que componen el campo real, ¿sí? De hecho, ven que varias veces, incluso en estas partes que estamos leyendo, llegan a decir que este, este inconsciente habla más para ellos de lo real, ¿sí? En el sentido más amplio del término, ¿no? Cuando cuestionan, por ejemplo, ¿no? La lectura edipisante que hace el psicoanálisis, donde lo que genera esto es como una negación para ellos del campo de lo real, cuando es lo inconsciente lo que se compone continuamente en este real, producido, produce, es productor, etcétera, ¿no? De y en el real, ¿sí? Lo real. Hola, ¿cómo les va? Disculpen, Leonel, Hola. bien, Hola, ¿cómo buenas. vengo del laburo? Llego medio a las corridas. Mil disculpas. vamos arriba, importante llegar. Este, Entonces, sí, ellos indistintamente creo que van usando estos términos, ¿no? Objetos parciales, pulsiones, hay toda una cuestión donde creo que no les interesa tanto una diferenciación exacta, ¿no? Pero sí, evidentemente lo van conceptualizando todo con esta
desde que introducen, ¿no? En las primeras páginas ya del libro, en las máquinas deseantes, ¿no? Entonces, todo esto es parte de esta composición. ¿Y el concepto de máquina, de dónde lo toman? De la física cuántica o de autores filosóficos? Ya no me acuerdo si alguna vez lo habíamos visto el año pasado, pero hay una cuestión que es propia de estos autores, que creo que la construyen ellos, ¿sí? En primer lugar, lo que les lleva a tarea hacer una construcción singular del término máquina. Más allá de que hay por ahí en la obra eh, algunos apuntes de donde pudo haber sido tomada en principio la idea, digamos, ¿no? O algunas ideas, al menos. Este, por ejemplo, Guattari, en alguna entrevista, si no me equivoco, hay algunas en algunas de las entrevistas publicadas en el libro que es la de Ecosofía, llega a decir que máquina, pues le preguntan, creo que exactamente eso mismo que preguntás vos, este, llega a señalar como que máquina es para él un concepto importante porque desde el siglo XIX, por lo menos, las máquinas han tenido una importancia fuerte en la diagramación social y subjetiva. En el siglo XX mucho más, y si pensamos el XXI, muchísimo más, ¿no? Estamos acá en este diálogo mediado, ¿no? Y constituido con una serie de máquinas, por ejemplo. Entonces, el devenir maquínico, lo maquínico, es como una parte muy propia de lo humano de estos tiempos, por decirlo de un modo. Guattari hasta lo coloca en bastantes tiempos, digamos, ¿no? Más o menos 200 años, tal vez más, pero bueno, pongámosle del siglo XIX con la fuerza, sobre todo de las máquinas de la sociedad industrial en adelante. Y el otro aporte aparece, de lo que yo recuerdo, en Deleuze, en las clases sobre capitalismo y esquizofrenia, que en Cactus están editadas en el tomo 2 de Derrames, y ahí toman un autor que es un autor de la sociología y antropología, que él habla, ahora bien no recuerdo el nombre de este autor, pero él habla de las sociedades, sobre todo las imperiales, como megamáquinas, ¿no? Toma ese concepto, ¿no? Le da una conceptualización eh, donde el edificio burocrático, las construcciones, las máquinas en sí mismas, ¿no? El diagramado ya sea, no sé, las pirámides o las grandes obras de ingeniería como los puentes, el tema del agua, todo lo que se genera en torno al surgimiento de los imperios o primeros imperios como se conocen. este, eh, las referencias ahí son el Imperio Antiguo Chino, Egipto, incluso los imperios de Centroamérica y Sudamérica. Eh, Toda esa ingeniería e ingeniería social también, no solo una ingeniería edilicia o exclusivamente de máquina o de construcciones, sino también social, subjetiva, muy diferente a los registros, eh, por decirlo de un modo, anteriores o de los registros más nomádicos, más de tribu, etcétera, ¿no? Genera todo para este autor una cuestión de mega máquina. Después cuando lo recuerde o lo
este, en fin, se me venga o lo busque por ahí, es más, tengo bibliografía de él, se encuentra por internet bastantes libros de él, de este autor, que sobre todo lo trabaja Derecho Guattari en Mil Mesetas. Entonces hay ahí visiones de la máquina y lo maquínico que por ahí ayudan a el concepto. Pero insisto que es muy singular de Deleuze y Guattari el concepto de máquina y de maquínico y de máquina deseante, ¿no? Es radicalmente novedoso, digamos, por decirlo en términos de Deleuze, es una idea, es decir, algo nuevo, ¿no? Idea como algo nuevo. Más allá de estas improntas o cuestiones ahí que tanto Guattari como Deleuze mencionan, pero esto de pensarla, eh, las relaciones de lo micro, así como de lo macro, en términos de máquinas, es muy novedoso y es propio de estos autores, ¿no? Este, esto de, es más, ¿no? Porque incluso a veces uno puede pensar en términos de, Deleuze y Guattari son mecanicistas. No, no son mecanicistas. De hecho, ellos, digamos que tienen una especie de lo que sería en términos filosóficos como un maquinismo vitalista, ¿no? Más que un mecanicismo. Eh, el mecanicismo explica todo por cómo se dan mecanismos en partes. Para Deleuze y Guattari, las partes y la mecánica no es necesariamente lo que explica la cosa. Este, eh, Hay siempre como plus, agenciamientos y otras cuestiones, ¿no? Sobre todo el punto de vista transversalista de estos autores, ¿no? Que colocan lo que ellos llaman maquínico en un régimen muy diferente del mecanicismo, ¿sí? Incluso eh, ellos cuando hablan de máquina, en general, ¿no? Incluso para hablar de máquina técnica, por ejemplo, no se refieren exclusivamente a, por ejemplo, la computadora, sino a cómo funciona nosotros en forma singular con la computadora, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que va generando agenciamientos, ¿no? Y eso es lo que genera máquinas deseantes, ¿no? O sea, incluso cuando hablan de máquina social, de máquina técnica, también está la referencia a todo esto, ¿no? O sea, es como conglomerado de entes, ¿no? Donde se compone la cuestión y en forma transversalista siempre, ¿no? No es un mecanicismo de causa-efecto, por ejemplo. ¿Me explico? Sino que es una cuestión, incluso donde hasta hay otras cuestiones más complejas, si se quieren, y ahí podemos sí mencionar cuestiones de la física cuántica, ¿no? Cuestiones de diseminación, de dispersión, de otras cuestiones que no son explicables en términos de física mecánica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí estos autores también, ¿no? Ponen en juego estas visiones más de las ciencias y física contemporánea, ¿no? Este, entonces, bueno, más o menos por ahí es que podemos entender el término de máquina y el por qué usan máquina, y, bueno, máquina deseante. No sé si por ahí comparten lo mismo o tienen además otras lecturas. Tenía una duda, pero es sobre otro tema en realidad de lo que ¿Sabes qué, venías Seba? No, hablando. no se te escucha, o al menos yo no te escucho mucho.
Capaz que estás medio A ver, alejado del micro. a ver. Mm, ahí sí, Ahí. ahí sí, está bajo el Sí. volumen. No, que tenía una duda, pero tiene que ir con otro tema en relación al último que estabas diciendo. Eh, en la página 64, 63, 64, viste que empieza a hablar como sobre en la relación del inconsciente, como lo concibe Freud, y su relación con el mito, la religión, bueno, la distinción con Jung. Y en la 64, como en la primera parte, mitad de la página, en- no entiendo muy bien cuando empieza a decir que empieza a hablar de la mediación. A ver, leo la cita entera. Dice, bueno, pero el que sabe que el lugar del hombre está en otro lugar, en la coextensividad del hombre y la naturaleza, ese ni siquiera deja subsistir la posibilidad de una cuestión sobre un ser extraño, un ser colocado por encima de la naturaleza y el hombre. Ya no necesita esta mediación el mito, ya no necesita pasar por esta mediación la negación de la existencia de Dios, pues ha alcanzado las regiones de una autoproducción del inconsciente, donde el inconsciente es tan ateo como huérfano, inmediatamente ateo. Esa parte en particular no la entendí cuando se refiere a esto de inconsciente ateo, huérfano. ¿A qué se refiere? Bueno, esta parte es muy sustancial, ¿no? Tal vez de las claves del psicoanálisis. Eh, Primero está esta cuestión de, de la crítica a lo religioso, a Dios, ¿no? Que ya venían planteando. Este, Incluso de la religiosidad del psicoanálisis, hasta el psicoanálisis freudiano, o, o así se entiende el psicoanálisis como materialista. Digo por las iglesias, por los modos de pensarse, de hacerse, de serializarse, etcétera, ¿no? De las trascendencias, del Edipo, etcétera, que ellos mencionan, ¿no? Ahora bien, hay un tema que adviene básicamente con el modernismo y la ilustración, que es por ahí lo que la cita de Marx señala, este, que es eh, ante la muerte de Dios o la negación de Dios, se coloca en un lugar preponderante al hombre, ¿sí? Como un lugar importante, ¿no? Entonces, es como que el lugar de Dios es ocupado por el hombre, por un lugar de trascendencia. ¿Se entiende? Entonces, por eso dicen, no es, ¿no? El que entiende que no es necesario colocar ningún ser extraño como, no sé, mediador de o cierta trascendencia, en lugar de cierta trascendencia, eh, si se entiende que el hombre es parte coextensiva, es decir, constitutiva de la naturaleza misma, es una parte más, es parte de, ¿no? No es nada que esté por encima, no va a ocupar el lugar de Dios ni lo ocupa, ¿no? Más allá de que lo creamos o no, este, eh, porque se corre ese riesgo, ¿no? De hecho, es esta crítica que hacen ellos acá, es de las críticas que más se están haciendo hoy día en muchas filosofías, sobre todo, ¿no? Colocando el lugar eh, más, digamos, como sacando esa trascendencia del hombre, del ser humano, ¿no? Y entendiéndonos en naturaleza, en contextos permanentes, digamos, ¿no? Donde no es lo humano lo que está por encima de, ¿se entiende? Este, eh, de ahí, ¿no? Bueno, muchos autores, ¿no? Tal vez Donna Haraway sea de las principales, pero hay muchos autores más que trabajan este tema de la, este,
de entendernos como una parte más de la naturaleza y no como algo por encima de, ¿sí? Este, em, Eso por un lado. Después, la cuestión del inconsciente, ¿no? Vos decías que por ahí no entendías lo del inconsciente huérfano, por ejemplo, ateo, Ah, etcétera. Bien. Eh, Esto que usan ellos continuamente, de decir que el inconsciente es como anarquista, huérfano, ateo, etcétera, son cosas que repiten en muchas partes del libro. Eh, es como entienden ellos el inconsciente, es decir, no es un inconsciente en esencia adípico. ¿Mm? Eh, no entiende el inconsciente de padres, por eso, ¿se acuerdan que yo les decía la vez pasada? El inconsciente no entiende no solo de Edipo, sino que no entiende de papá, de mamá, y no entiende de nombres, no entiende de personas. ¿Tá? El inconsciente ve parcialidades, ve flujos, ve intensidades, no capta cosas que son de la conciencia. Conciencia, sí, yo puedo decir, sí, acá está Sebastián, acá está Lionel, allá está papá, allá está mamá, acá está mi hijo, mi perro, mi gato. ¿Se entiende? Pero lo inconsciente capta otras cosas, ¿no? Desde la visión de estos autores. Por eso dicen que el inconsciente también es huérfano. ¿Ah? No necesita de padres, pues no los entiende, primero, ¿no? Eh, por eso es un inconsciente muy diferente al que plantea, por ejemplo, Freud, ¿no? Con las imágenes paterna, materna, toda esa cuestión como una cuestión que estaría en lo inconsciente para Freud, ¿no? Se va fabricando y produciendo en lo inconsciente. Este, para estos autores, y habrá intensidades, habrá por ahí valores, flujos, afectos, tal vez algunos elementos de cogniciones, pero no elementos personológicos, ¿sí? Y por eso mismo también los ateos, menos se entiende de Dios, de trascendencias menos, ¿no? Tampoco de hombre, ¿me explico? El inconsciente es un inconsciente que es ontológico, cosmológico, que no es un inconsciente humanizado para ellos, ¿se entiende? O sea, humanizado, humanista o que tiene un lugar trascendente el hombre, ¿sí? Los registros de lo inconsciente eh, van por otros lados, ¿sí? Y eso, ese ello con síntesis libres, con flujos, intensidades, continuos cortes y flujos que se cortan, etcétera, no, no tienen como una comprensión, ¿no? Por eso, vieron que cuestionan mucho, por ejemplo, cuando dice, ¿no? Porque Freud le metió los sentimientos de culpabilidad al inconsciente. Y dicen ellos, ¿qué es esto del inconsciente que siente culpa? ¿Esto es del inconsciente? ¿O es de Freud y su conciencia? Mala conciencia, incluso, ¿no? Este, eh, es esto de inyectarle creencias al inconsciente, ¿no? Por ejemplo. de hecho, Este, sí, me estaba acordando sobre eso que hay un pasaje que no me acuerdo en cuál parte del texto es, que una frase que leí en su momento y siempre me quedó grabada que dicen, bueno, a su forma, ¿no? Súper como irónica, le han puesto padres al inconsciente. Creo que lo dicen así Eso, textual. va por Claro, ahí. Exacto, claro. exacto. Pero entonces Y ya es una es diferencia una... muy radical, ¿no? Como estamos viendo, Exacto, entre lo sí, inconsciente para el psicoanálisis común y el esquizoanálisis. Es muy diferente. claro. Las esquicias de lo inconsciente, las máquinas deseantes, son otra cosa. Tienen nada que ver con el campo representacional que creó el psicoanálisis freudo-craniano, lacaniano, etc. ¿No? Pero lo que ellos quieren decir con esa frase no es que reniegan de la dimensión familiar edípica, sino que critican la edipización del inconsciente. Claro, porque vieron que hay una cuestión donde ellos permanentemente lo dicen, estaba leyendo si lo decían por acá, ahora no recuerdo, pero sí,
Por ejemplo, los padres que son padres o son agentes de producción y antiproducción. ¿Sí? Esa es la lectura que hacen, por ejemplo, de los padres o cualquier otro vínculo. Este, ¿Qué producen y no dejan producir? ¿Qué flujos cortan y qué flujos permiten? ¿Qué cosas van de esos flujos hacia los flujos del niño en desarrollo y cuáles no? ¿Qué intensidades ahí se juegan? ¿Qué afectos? Casi una máquina más, una máquina Son más en máquinas. Para claro. el inconsciente registra eso, digamos, ¿no? Esto que ellos llaman las máquinas, lo maquínico, ¿no? Por eso, a ver, poco después del antidipo, Guattari publica un libro llamado El inconsciente maquínico, donde aclara ¿Un más estas libro ideas todavía. ¿Eh? o un capítulo? ¿Un libro que se llama así? Sí, al español no está, Ah, está en portugués. con Agotado ya razón. hace muchos años. Yo No tengo me una sonaba, versión claro. fotocopiada en portugués de Mira, ese libro, que es del año 75, 76, por ahí. Publicado en claro, vida de Guattari, Guattari lo publicó en vida. Es de las cosas que todavía estamos esperando que salgan de Guattari en español. Pero sí, claro, estaría bueno. se consigue. Creo que se consigue. Mira, yo creo que este lo tengo digitalizado en portugués. Bueno, hay versión en español. Salió en inglés también. En inglés hay algunas versiones nuevas del Claro, inconsciente maquínico. Se llama así, el inconsciente maquínico y como subtítulo, ensayos de esquizoanálisis. Donde profundiza estas concepciones Guattari, justamente. Como ven, nos estamos yendo de la mirada inconsciente de lo representacional. claro, Y ahí vemos también, ¿no?, la conjunción, por qué se juntan Deleuze con Guattari, ¿no? Deleuze ya venía criticando la representación desde la filosofía, fuertemente. Y se encuentra con este loco, ¿no?, con Guattari, que le dice, sí, yo estoy de acuerdo con vos, mirá, porque el inconsciente no es esto, el inconsciente es esto otro. Qué interesante, ¿no? Entonces, entre los dos, elaboran esta máquina que termina siendo el libro, ¿no? Este, y psicoanálisis y transversalidad, que ya advenía como texto que fue publicado el mismo año, de hecho, ¿no? En el 72. A mí la pregunta que se me arma es siempre en relación a la clínica, ¿no? Pensarlo clínicamente a esto. Si el inconsciente no es la madre ni el padre, o sea, no es nada de lo que el paciente trae en palabras, no Claro. se puede Pero el resistir a paciente no eso. trae lo inconsciente. O sea, lo trae, pero no, lo que dice es palabras que son de la conciencia. Claro, pero ¿cómo se captura este juego de fuerzas, de flujos, clínicamente? Eso es lo que Cuando el paciente te dice que mi papá esto, aquello y lo otro, o mi mamá esto, aquello y lo otro, ¿está hablando de su mamá? ¿O está hablando de un registro de su mamá? Sí, de un registro de un otro, que se puede generalizar a cualquier vínculo por ahí. Exacto, exacto. Y más hacia abajo, digamos, por decirlo de un modo, También lo que hay ahí, tiene frente sobre- a un otro, tal vez. ¿cómo? De un posicionamiento que él tiene frente a un otro, tal vez. Puede Sí, ser. sí, o tal vez de múltiples posicionamientos, habría que ver bien ahí, depende. Pero lo importante es justamente, ¿no? Como no tragarnos la pastilla de lo personológico en todo esto. Y lo más importante ahí es ver eh, qué, qué flujos, qué paisajes están compuestos, qué cosas de esas composiciones eh, podemos ver como para, ¿no?, en caso de que sean cuestiones sufrientes, ayudemos a descomponer, ¿sí? Como ver por dónde ayudar a montar otras cosas y desmontar también, ¿no? Como en esto de un ensamblaje maquínico, ¿sí?
Eh, o sea, eh, comprender que estas cuestiones del registro de la conciencia en sí es eso, registro de la conciencia. A ver, lo mismo entiende el psicoanálisis al respecto, ¿no? En general, solo que la lectura es representacional. Van a entender, por ejemplo, el complejo de Edipo, está claro, papá, mamá, acá donde está esta cuestión, la cuestión de castración, ¿no? O la envidia del pene, etcétera, 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 ¿no? Lo va a leer, esos flujos los va a leer en esa dimensión. El esquizoanálisis no, lo va a leer en una composición de agenciamiento, ¿no? Donde eh, por ejemplo, si hay una cuestión del orden de lo sufriente, intentar ver por dónde puede estar la apertura para salir de ese orden de lo sufriente, ¿sí? Y a veces hay que estar atento en la escucha a qué líneas por ahí hay que pueden hacer a que esa subjetividad esté transitando algo como para salirse de ese campo. Siempre hay una línea, así como hay las líneas segmentarias, que son las que más insisten y capaz que en el caso de algo sufriente están como más fijadas y más fuertes, ¿sí? Y más insisten y repiten el sufrimiento y el malestar. Suelen haber otras líneas más blandas o más moleculares, en donde están otras cuestiones que pueden ayudar a la salida de ese sufrimiento. ¿Mm? Este, Hay una cosita que, que me quedó resonando con lo que planteaba ahí la compañera. Viste que hay una parte en la página 60 que habla de la asociación libre. Eso me quedó dando vuelta. Dice, la asociación libre, en vez de abrirse sobre conexiones polívocas, se encuentran, se encierra en un callejón sin salida de univocidad. O sea, todas las cadenas inconscientes dependen biunívocamente, están linealizadas, colgadas al significante de spot. Entonces me quedé pensando, Ay, ¿cómo sí, se lo trabaja? subrayé justo eso. ¿Eh? Lo tengo subrayado justo. Sí, Me quedé sí. pensando, ¿cómo trabajar la asociación libre desde esa polivocidad? ¿Cómo? Porque uno está, lo que aprende en la facultad, que es en Buenos Aires, es netamente lacaniana, sí, ¿no? No, atención flotante, lo que diga el paciente, ¿cómo eso? ¿Cómo ahí entra la polivocidad? ¿Qué sería? Otros registros, una respiración, un gesto, ¿no? No sé eso, me quedé dando vuelta, me quedé flasheando cómo sería ese momento de... para mi gusto, primero, no hay una esencia, ¿no? Es decir, Bien, yo creo que en esto no hay un modelo determinado a seguir, un molde fijo que todo esquizoanalista debería realizar, ¿no? Este, sería burdo pensar el esquizoanálisis así, ¿no? No se serializa, justamente, ¿no? El esquizoanálisis cuestiona la serialización, y estos autores, ¿no? Sobre todo más allá del esquizoanálisis, que también a veces puede sonar a trascendencia, pero Guattari, sobre todo, insiste mucho con la singularización, ¿no? Hasta del acto clínico, como cuestión singular. Yo le puedo hablar de lo que yo más o menos hago, ¿no? Y digo bien, más o menos, porque también cambio. En mi libro algo hablo, pero en lo que respecta a la asociación libre, el problema no está para mí en la asociación libre, el problema está en cómo se interpreta la misma. Si al paciente o analizando o como le quieran llamar, le van codificando en las intervenciones de maneras edipisantes y va a responder como tal. Hasta se va
¿no? Si es un buen analizante, como dicen acá estos autores, ¿no? O Freud mismo, o André Green, como, no sé si llegaron a esas partes de la parte siguiente, digo porque trajeron ya algunas cosas de la parte siguiente, ¿no? De los tres textos de Freud. Claro que evidentemente va a codificarse así, se va a codificar de esa manera, ¿no? Eh, Ahora, si vos apostás justamente a eso, a lo polívoco de la cosa, ¿no? A que la cuestión no se la vas a interpretar desde una significancia despótica, desde una significancia única. Entonces vas a estar viendo el contexto de la cosa, con qué hace máquina esta persona, por decirlo de un modo, por dónde fluye, por dónde se mueve, el laburo, los afectos, por dónde andan, ¿no? Más allá de las cuestiones históricas que traiga, que a veces trae, a veces no, porque eso también ocurre, ¿no? A veces tenemos un poco el modelo muy psicoanalítico de que el paciente si no trae la historia, y a veces le trae la historia, y a veces no es necesario tanto que traiga la historia. En ocasiones sí, pero a veces no. A veces el sujeto tiene cosas muy, muy de actualidad y que está mirando lo profundo de la superficie, como dicen desde Guattari, ve la cosa también, ¿no? Y a veces no tienen una resolución más que ahí, ¿no? No es necesario irnos ni a la infancia ni a la adolescencia del sujeto en su historia, ¿no? Entonces, ahí la asociación libre, para mi gusto, tiene otro lugar, ¿no? Porque todo va a depender de nosotros, de cómo intervengamos, de lo que preguntemos, de cómo escuchemos, ¿se entiende? Es totalmente así. Como decía Lacan, en esto, no soy muy lector de Lacan, pero alguna frase suelta he agarrado, la principal resistencia no es del paciente, es del analista. Y es real, yo coincido ahí 100% con Lacan. El que se resiste, a ver, es el psicólogo, es el terapeuta, por su modo de codificar la cosa. Si vos codificás de una manera, y sí, vas a ver las cosas de esa manera. Si las codificás de otra, vas a ver de otra. Si abrís el campo y abrís a las descodificaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando no te interesa tanto esto de codificar la cosa, esto que planteaba Pavlovsky, ¿no? Pavlovsky con Kesselman, en el estar molar, estar molecular. No sé si con ustedes lo trabajamos ese texto, con Leonel seguro que sí. Creo que fue en 1000 mesetas que lo había recomendado, donde Pavlovsky dice esto, ¿no? De, bueno, estar atento en primera instancia como asociación libre, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las líneas, lo rizomático, lo molecular, ¿no? Estar ahí como sin encuadramiento alguno, sin visión teórica ninguna, sino estar como atento a intensidades, atento a flujos, a olores, a cuestiones, ¿está? Este, eh, yo le agregaría atento a la red, ¿no? Porque también dice Pavlovsky el rizoma, y yo creo que ahí está también la cosa, ¿no? El sujeto vive en condiciones materiales de existencia, entonces, bueno, hay que ir a las condiciones materiales de existencia, ¿no? A veces yo creo que ciertas concepciones de lo inconsciente, encapsulados adentro de una mente, ¿no? Esto insiste mucho Guattari, por ejemplo, en unas conferencias en Chile, donde dice, no, nosotros estamos muy acostumbrados al modelo de pensar que tenemos un cuerpo, un cerebro, y dentro del cerebro una especie de inconsciente que está ahí diagramando el sujeto y no sé qué. Y eso no es real, dice Guattari. El inconsciente está transversal y atraviesa todo, no hay un inconsciente dentro de nada. El inconsciente está atravesando el campo, todo el campo, es flujo continuo, ¿no? Por eso insisten ellos con la inmanencia, con la sustancia, con los conceptos, para hacer pensar que lo inconsciente no está metido en ningún sujeto, ¿sí? En ninguna persona, ¿entiende? Entonces, entendiendo eso y las condiciones materiales de existencia por donde se mueve el sujeto, es como vital, ¿no? Para abrir el campo en tal sentido.
Y ahí podés usar muchísimas herramientas, ¿no? Tanto traídas de diferentes campos teórico-técnicos, como también que podés hasta en ocasiones ver y experimentar, ¿no? Desde, como decías, meditación, respiración, el arte. A ver, en esto se puede experimentar de múltiples formas. Eh, Incluso en función de lo que trae el sujeto, ver qué cosa podría servir como para mover un poco, ¿no? El avispero. Recuerdo, por ejemplo, el libro de Adriana Zambrini, que trae varias técnicas y cuestiones que ella un poco inventó en relación a lo que traían algunos pacientes, por ejemplo, ¿no? Este, Este, el deseo ¿Qué? nómade, El deseo justo nómade, ese mismo. Sí, 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 sí. Ahí ujú. vas a ver que en un caso clínico, por ejemplo, este, unas, unas técnicas ahí que va pensando ella en función de la situación, ¿no? Este, A mí lo entonces no que... hay como una Sí. diagramación previa a, no hay un campo que vos digas, bueno, voy a aplicar esto y va a moverse así y va a moverse así, y si me dice A voy a decir B, no existe eso en este campo. Decía Seba. No, que en relación a lo que decía Marcela, eh, yo a veces pienso, ¿no? No sé si me estoy sobrepensando de más, pero a veces me pregunto por cuando pacientes vienen y ellos mismos hacen sus propias interpretaciones, ¿no? Como una especie de autoanálisis de su padecimiento, atribuyéndolo a la relación con sus padres, su historia familiar, a la niñez, ¿no? Viste que a veces los pacientes hacen eso, ¿no? Y entonces a veces me pregunto, ¿no? Bueno, si estoy interviniendo bajo un registro edípico familiarista o no, o, o estoy dando lugar a lo que realmente piensa y siente, o tiene que ver con otra cosa y lo estoy dejando en un segundo plano. Como que muchas veces me pregunto eso cuando los mismos pacientes hacen sus interpretaciones familiaristas, por así decirlo. Claro, sí, y siempre hay que estar atento a eso, a no caer nosotros, pienso yo, al menos desde esta perspectiva, en una visión justamente meramente familiarista, ¿no? Porque hasta Guattari mismo lo dice en más de una ocasión en sus libros, ¿no? A veces cuando el paciente nos dice cosas como voy a hacer un curso de manejo, o voy a aprender, no sé, tal cosa, o me gustaría estudiar tal otra, a veces no le damos bola porque creemos que no es importante. Y a veces por ahí Ujú. pasa la cosa. A Guattari. A veces dice, no, es un deseo, ten en cuenta que es un deseo, te está expresando algo novedoso. Y a veces no nos damos cuenta porque estamos enseguecidos con el Edipo. Ujú. Eso es importante tenerlo en cuenta. No quedarnos solo con el registro familiarista. A ver, muchísimas veces es re importante trabajar lo que pasó con papá, con mamá y con otros familiares en la historia del sujeto, no cabe duda, pero no siempre. Y además, incluso trabajando esas cosas, también hay otras. También el sujeto vive el hoy, trabaja, se enamora, se desenamora, se pelea, se enoja, tiene bronca con las instituciones, con el Estado, con la política, etcétera, etcétera. Cosas con amigos, placeres, le interesan hacer cosas, puede tener relaciones con animales, en fin, hay un montón de cosas, ¿no? Que están en eso que denominamos transversalidad, multiplicidad, ¿no? Y todo eso compone a la subjetividad con la que trabajamos. Y si lo trae, por algo lo trae. Así sea, o entendamos que es, no sé, o creamos que es una boludez. Muchas veces a mí me han llegado cobizandos que me dicen, no, pues no habla de nada, me empieza a hablar, yo qué sé, de que va a un grupo, a una asamblea, y no sale de ese tema. Bueno, ese tema es importante, si se lo está trayendo.
importante. Tenés que trabajarlo. A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Qué cosas deseantes se juegan ahí? ¿Qué máquina ahí? Bueno, es importante. Bueno, hay un deseo puesto ahí. Acá hasta deseos revolucionarios interesantes. Por favor. Que a A mí veces, me pasó una vuelta nada, estoy atendiendo a alguien que murió la madre siendo muy chico y tenía ciertas cosas de dificultades para el salir, para qué sé yo, una persona grande que hasta le costaba ir en bondi. Y en un momento, comentando con mi analista lacaniana, que bueno, un poco pensaba en la madre, que el otro día, un día digo, bueno, che, y el tema de tu vieja, que... Y el loco me dijo, no sé, ni me acuerdo, yo era muy chico, punto. O sea, era otra cosa. Más allá de que sentía que había un territorio donde que había quedado medio enclavado ahí, que le costaba hasta tomar un colectivo. Como que el laburo interesante fue que pueda tomarse un colectivo, porque le costaba salir. Y cuando empezó a tomar el colectivo, de a poquito empezó a moverse, en fin. Pero esto de cuando uno viene, no, acá qué importancia la madre, haber perdido a la madre, qué sé yo, y el tipo no se acuerda. De repente capaz que aparecen otros registros de algo, conexiones con eso, pero mirándolo así como una máquina, como una conexión con algo, eso claro, el tema es el funcionamiento, ¿no? No che, te faltó tu vieja, tenés esto, ¿no? Eso, que, que estuvo a punto de ir para ahí, ¿no? Y Mm. bueno, y él mismo me dijo, chao, no me acuerdo. claro, sí, sí. eh, exacto, ¿no? Va por ahí la cosa. Eh, por eso es importante ahí la escucha también, Parece- ¿no? Claro, Sí, me parece Marcela. que no es con lo que dice acá Leonel, Sí, me Lionel, parece que con lo que traes, Lionel, no es solamente lo del Edipo, es con el imaginario de uno no pisar el palito, porque ahí me Claro. parece que más allá del Edipo es lo que uno, lo que ahí se interfiere de uno. Como algo significativo, ¿no? En relación a lo que le pasó al otro, que uno lo significa así y que por ahí para el otro, como decís vos, no tuvo nada que ver, ¿no? O sea, como que a veces me parece que va más allá de lo edípico. Cualquier tema que a uno de alguna manera le resuene como algo sufriente o como algo angustioso, bueno, lo puede llevar a intentar trabajarlo desde ese lugar, desde lo que le pasa a uno, no tomando o escuchando realmente lo que le pasa al otro. No sé si soy clara. sí, no, sí. sí, sí, tal cual, sí, sí. Y más, mismo que cuando, claro, uno trae esas herramientas que uno, ¿no? Y se da cuenta de que puede ser, pero no pasa nada. Capaz que en otro momento puede pasar si sirve para algo, ¿no? Es como que si uno lo toma como que, bueno, interpreto, me quedo en ese lugar aprendido, es como que no sé, le falta como tuco ahí, ¿no? Vitalidad, digo, potencia, digo, si uno se queda en ese lado. Y, y en este caso, al menos, capaz que en otros lugares entra, pero pasa otra, claro, pero ¿qué pasa? Si uno se queda siento, si yo me quedo en esto, que es la vieja, o el Edipo, bueno, me quedé ahí, quedé en el laguito ese, ¿no? Pero si eso habilita otra cosa, digo, ya se abre otro campo, digo. Es como que No, te y no invita solo a un eso, territorio. claro, no solo eso, sino pensándonos nosotros en nuestro rol de analistas, ¿no? Es como que terminamos de alguna manera reproduciendo eso, y que los pacientes vengan, como dice Sebastián, a contarnos cosas de lo familiar, como que es lo que supuestamente queremos escuchar, ¿no? Y en realidad no va por ahí el trabajo, digamos. No es lo que nosotros querramos escuchar o que nosotros tenemos una verdad sobre lo que es importante, sino que hay como un espacio que se abre para esa subjetividad.
que no sabemos. Es un devenir por ahí detenido y bueno, tenemos que ver por qué, no necesariamente por una cuestión edípica. Mm, exacto, tal cual. E incluso hasta a nivel de otros registros también, ¿no? A mí me ha pasado en el hospital psiquiátrico, trabajando a nivel grupal con múltiples materias depresivas, con pacientes internados, donde a veces trabajando con otro colega, ¿no? Que por ahí no está tan habituado al modo de trabajo, este, se preocupa cuando los usuarios no hablan demasiado y por ahí se expresan más dibujando, jugando, haciendo algún ruido, alguna otra cosa, componiendo, haciendo una artesanía, ¿no? Mm, Este, y se exaspera cuando no habla, ¿no? sí, Y wow, cuando alguien habla de sí, de la historia, es como le presta la atención focalizada y no le da bola al resto, ¿no? Siempre le digo, mm, mirá, yo entiendo el imperialismo del lenguaje, digo yo, ¿no? tal Hasta cual. cuando te Del hablan de la lenguaje hablado. historia y de la vida, Mm, pero mirá que es muy importante también que escriban, que se expresan, que pinten, que armen mm, algo, ¿no? mm, mm, Yo no le quito valor, ¿no? Ni a una palabra, ni hablada o dicha, o una historia contada, como un dibujo o una mm, artesanía, tienen para mi gusto eh, sí, el mismo valor, no sé, incluso si más todavía, por lo ujú, polisémico de todo eso. mm. Sabes que la otra vez me junté con una amiga que está haciendo la residencia en el Hospital Piñero, es un hospital acá que está en Capital, en barrio Bajo Flores, está haciendo su primer año de residencia. Y me contaba toda una secuencia en relación a eso que eh, hay un paciente que está internado y que es una persona que creo que tiene esquizofrenia y además una discapacidad intelectual, creo no recuerdo bien, pero la cuestión es que no hablaba con nadie. No hablaba con nadie y ella observaba muy sutilmente y atentamente que además entre los profesionales nadie le daba mucha pelota, la verdad. No hablaba, bueno, no le prestaban mucha atención. Y la cuestión es que, perdón, no es que no hablaba, hablaba, pero como que balbuceaba, entonces no se le entendía muy bien, pero además de los profesionales del equipo nadie se detenía a hablar con él para tratar de entender lo que está diciendo. Y entonces lo que ella empezó a hacer, empezó a dar una hoja, o sea, una vez el tipo se paró, le dijo algo y él dijo, mira, no sé, Manuel, no te entiendo muy bien, a ver, toma esta hoja y escribime. Y la cuestión es que el tipo empezó a escribir, pero además dos carillas, o sea, una riqueza eh, en el lenguaje, las palabras, muy, muy explayado. Y su jefa o, no, o supervisora, no me acuerdo quién, pero bueno, alguien que tenía un cargo superior a ella le llamó la atención de por qué le pasaba las hojas, porque además como que la última, como que escribía cartas, empezó a escribir con cartas y como que la última carta tenía una connotación sexual amorosa, supuestamente para la supervisora. Me mostró la carta y la leímos, en realidad la supervisora le estaba dando una atribución sexual, no, no él, pero y lo Si interesante así fue que ella fuera, me ¿cuál decía, sería el problema, además, ¿no? Digo, claro, ¿no? Además, como si fuera imposible de supuestamente, trabajar. Es más, está buenísimo que alguien tenga, no, ¿no? En esa situación un deseo no, lo amoroso que por pasa, otra persona, lo sexual. problemático era que la connotación sexual amorosa supuestamente estaba dirigida a mi amiga, ¿no? Supuestamente. Bueno, en fin, pero lo que quiero llegar es que la supervisora le preguntó, ¿y cuál es la función clínica de esto? Pero preguntándole, cuestionándole la intervención. Y él decía, bueno, no habla, le dio una hoja para que escribiera, y ella le hizo como un comentario, como que le hizo una señalización, como lacaniana, le decía, bueno, en realidad como que él tiene que, como algo así como construir la demanda, porque como que le dio a entender que ella, mi amiga, le estaba como facilitando
algo que en realidad tenía que demandar él, no sé si se entiende. Pero, y Esa le es decía, otra bueno, pero acá no cosa. estamos, ¿cómo? Perdón, con esto termino. Y en el fondo la supervisora muy despectivamente y para mí muy ignorante también, porque le decía, bueno, pero acá no, le decía, acá no estamos para hacer cosas lúdicas, ¿no? Y me quedó súper sorprendida porque no, claro, el imaginario que se le arma a esta supervisora era que la intervención clínica terapéutica tiene que ser en el box, el tipo hablando verbalmente, qué sé yo, su historia de su familia, lo que sea, bla, 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 pero hablando, o sea, ese otro tipo de intervención no va a lugar. Sí, 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 totalmente, ¿no? Una cuestión muy propia de esos encuadres, ¿no? Donde creo que el psicoanalismo tiene mucho que ver y mucho daño, creo que ha hecho en ese plano, ¿no? Ortodoxia, la ortodoxia del Exacto, psicoanálisis. exacto, esas ortodoxias, ¿no? Esas Esto, cosas a ver, en- yo digo psicoanalismo, pero en realidad a veces, ¿no? Conozco a muchos psicoanalistas recra, y que dirían lo mismo que estoy diciendo yo, más o menos, "No, es una pelotuda esta mina, ¿no? Está, digamos, en criollo. Pero sí, es una cuestión muy rígida de parte de la covisora, yo creo, ¿no? Y de poco valorizar la intervención realmente, ¿no? Que estamos hablando de alguien que le costaba comunicarse en un plano por lo menos verbal entendible y que lo logra a través de esta comunicación escrita. Eh, es muy común hacer esto en pacientes que por una razón u otra no hablan o balbucean. Es más, está buenísimo porque te está dando cuenta de que el plano cognitivo del lenguaje está conservado, no es una cosa menor para una persona, ¿no? Entender Ujú, eso, después se verá si tienen problemas relacionales, emocionales o hay algo biológico que impide el habla en un fluir más o menos adecuado, pero es vital eso. Y además el tema de la demanda, ¿no? Es otro gran problema para mí de estos psicoanalismos ortodoxos, ¿no? Rígidos. Esto de entender que la demanda tiene que surgir del otro, ¿eh? La demanda es la demanda, ¿no? A ver, y lo más importante para mí es que se conjugue el deseo, ¿no? Por ejemplo, usemos el concepto máquina deseante. ¿Qué pasa en el entre? Eso es lo importante. Lo importante claro, no y es la quién demanda, empieza, no, tiene que empezar el otro si no, no es válido. Eso es una claro. taradez. Y no importa quién empieza, lo importante es que se conjugue algo maquínico. Y si vemos que el sujeto está medio ahí, ¿no? Y está complicado, bueno, nuestro rol es ayudar hay una intervenir conexión para ahí, hay un procurar que flor de haya una conexión maquinaria. comunicación, un vínculo, algo. Está dando cuenta, ¿no? A ver, para el otro, ¿no? Tal vez el registro sea, bueno, alguien se interesa en mí. Capaz que esa subjetividad viene con una historia donde hay pila de personas que han tenido vínculo con ella y no se han interesado en ella o se han sentido rechazado, abandonado, etcétera. A ver, historias así en el psiquiátrico veo muchísimas, ¿no? En ese plano. Entonces, el hecho de que alguien se fije en vos, se importe en vos e interese comunicarse con vos, es algo vital y vital para generación de deseos y demandas. O sea, sin esa actitud, no podemos ni siquiera pensar en una demanda, o sea, ¿no? Ujú, Lo deseante está primero, ¿no? Y es más, el rol nuestro es estimular, ¿no? Generar la máquina en el transcurso del devenir clínico, generar el acontecimiento de la clínica. No es que nosotros somos los pasivos que estamos ahí a la escucha de, bueno, hablame, si no yo mutis, ¿no? Eso no. No, no, hoy en el siglo XXI y con la subjetividad de hoy es impensable. ¿Ah? Son muy pocas las personas, desde mi experiencia, que soportan un dispositivo así, que vienen y te hablan por sí mismas en forma deseante. En la mayoría de los dispositivos de atención hospitalarios y policlínicas de la salud pública en general, es mucho lo que tenés que intervenir en líneas generales, ¿no? Desde la primera consulta y hasta la última.
¿sí? Y preguntar por áreas y preguntando mucho por dónde va a transcurrir deseante, por dónde ¿no? se van jugando las cosas del sujeto. No se puede pensar en un plano así tan poco intervencionista, digamos, ¿no? Obvio, si se da la asociación libre, vamos arriba, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Mejor, ¿no? Cuanto más el sujeto puede apropiarse de sí, bárbaro. Pero cuando no, tenés que intervenir. Tenés que buscar por dónde fluye el deseo y buscar la producción del deseo. No se Sí, puede además estar de siempre la... esperando que, venía, bla, asociación libre, como el buen neurótico. ¿No? ¿Qué es lo que Sí, critican estos autores acá en esta parte, justamente, ¿no? sí, Todos son, ¿no? Hay una parte en que dicen Deleuze y Guattari, todos somos un poco viscosos, un poco, ¿cómo es que dicen? Líquidos, todos somos sufrientes también de lo neurótico, o sea, el ideal del buen paciente, del buen analizando, es sí. un ideal, es eso, una trascendencia, una moral. Ujú. Sí, no, además acá en la ciudad de Buenos Aires está la particularidad de que en los hospitales públicos el sistema de residencia en salud mental está totalmente hegemonizado por la orientación lacaniana, sobre todo en hospitales, en atención primaria no, o no tanto, pero en hospitales con servicios de guardia, bueno, predomina esa mirada. eh, ortodoxa. De hecho, hay un libro que por ahí a vos, Alfredo, lo conocés, que se llama Instituciópatas. ¿Cuál? Instituciópatas, No, no lo conozco, ¿de quién? que lo escribió Tomás Pal, que es parte del coloquio de perros. Ah, Coloco de Mm. Perros conozco la editorial. Claro, bueno, él es parte de la editorial y de hecho el libro que escribió se basa en su paso por la residencia o concurrencia, no me acuerdo, en este mismo hospital donde le pasó esto a mi compañera, mi amiga. Y escribe un libro, bueno, donde da cuenta un poco de estos elementos más ortodoxos del psicoanálisis y tiene un artículo a mí a veces muy lúcido que se llama La derecha lacaniana y que habla, bueno, un poco problematizando esta idea que por lo menos no sé si allá en Uruguay, en Montevideo, se utiliza un poco esta jerga de que acá se usa en los hospitales de le faltan recursos simbólicos, ¿no? O le falta tela, ¿Faltan recursos? eh, simbólicos. Ah, Que es una jerga que se usa mucho cuando supuestamente el paciente no tiene como la capacidad para asociar libremente, por ejemplo, ¿no? Un poco lo que decía recién. el buen neurótico. Exactamente. Y del lado del analista se interpreta, bueno, como que le falta recursos simbólicos, le falta tela. Y él dice, bueno, hay todo un engranaje ideológico que está que se invisibiliza, porque además se habla de eso de pacientes derechamente pobres o que viven en contexto de mucha marginalidad y desigualdad, y no se habla así de pacientes con otro estatus socioeconómico. Entonces hace como toda una vuelta y un análisis más político sobre esas cuestiones y son finalmente sobre las prácticas hospitalarias, ¿no? Claro. Que son- Es que, a ver, el mismo Freud se dio cuenta, ¿no? Freud cuando más o menos veía a los pacientes que se atendían en clínicas públicas, él mismo decía, en algún futuro habrá ¿no? Para este tipo de personas, algún psicoanálisis o psicoterapia media ahí, pero no un psicoanálisis, ¿no? Decía Freud. El psicoanálisis es para el diván, para los pacientes privados, los que vienen y pagan, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, una clase media alta o alta que puede pagar eso, ¿no? Y evidentemente sí, es cierto, tiene estos recursos cognitivos, simbólicos, estamos totalmente de acuerdo. Pero no por eso vamos a excluir a la gente por eso, ¿no? Por más concretud, por decirlo de un modo, ¿no? Como si aparte la concretud fuera poca inteligencia y no tiene nada que ver. Muchas veces las personas que decimos concretas por tener menos recursos simbólicos
entre comillas, que uno, a veces son mucho más inteligentes en muchísimos planos que nos dan 10.000 vueltas a nosotros. De planos emocionales, cinéticos, de cuestiones muy pragmáticas, ¿no? Y andan volando ahí, ¿no? Seguramente ahí dan una inteligencia de 200 cuando nosotros capaz que no llegamos a 70 en esos planos, ¿no? Entonces, también hay que saber ahí jugar, ¿no? Nosotros como terapeutas, como psicólogos en esos planos, mucho más todavía, tenemos que movernos con una mente bastante más abierta, ¿no? Y, insisto, ir con una actitud de trabajo no ir a buscar que venga el otro a decirnos, ¿no? Como el paciente en el diván. No, Mm. totalmente en Porque a veces desacuerdo como con esa que postura, cuando, y menos sí, en las instituciones públicas, donde realmente, es cierto, buena parte de la subjetividad es otra, no es la misma. sí. ¿Estamos de Mm. acuerdo? Como que a veces escucho como estos relatos, situaciones que comentaba mi amiga y es como que la clínica individual desde esta orientación más lacaniana como que se trasladara el formato al hospital público y bueno, se adaptara más o menos a las condiciones institucionales, pero en el fondo la técnica, el método es el mismo. Como si se pretendiera hacer un Otro problema de desplazamiento mecánico. psicoanálisis ortodoxo, el método y Ujú, la técnica es el mismo. No, no puede ser nunca así. Una posición ujú, esquizoanalítica va a intentar generar diferentes métodos en función de la problemática con la cual estás trabajando. No existe un método único, universal, ¿no? ujú, ¿Se entiende? Es otra cuestión que el esquizoanálisis critica muchísimo al psicoanálisis más ortodoxo, que piensa que, bueno, su objeto, su método, su teoría y su técnica es única. Entonces, bueno, desde este modelo trabaja. Más allá de que sabemos que hay incluso diferentes modos de intervención, ¿no? No es lo mismo la interpretación lacaniana que kleiniana, etcétera, ¿no? Incluso las intervenciones winnicottianas que tienen otra riqueza. Pero mucho más desde esta mirada, entendemos que la metodología es totalmente variable, ¿no? Jamás podemos pensar en una teoría, un método. Ese modo ortodoxo, no, no, no. Este, eh, Además, entendiendo esta subjetividad como múltiple, como compleja, donde las dimensiones pueden jugarse en muchas cuestiones, eh, encontrar el modo de entrar en una dimensión deseante con esa subjetividad como para propiciar cambios es vital. Y entonces el método por ahí es a encontrar, es tal vez único en cada situación clínica. ¿Me explico? ¿No? Tengamos nosotros que buscar el método en cada situación clínica. Un poco Guattari lo dice en cartografías esquizoanalíticas, ¿no? Cuando habla de las metamodelizaciones, ¿no? De, eh, de cartografiar lo que va pasando y en función de esas cartografías ir buscando, tal vez, si es que hay modelos como para trabajar, ¿no? Pueden ser cartografías psicoanalíticas o sistémicas o psicodramáticas u otras, ¿no? Las que tengamos a disposición, a mano, en función de nuestras formaciones, y si no, también inventarlas, en función de las necesidades clínicas. La creatividad es como muy importante también en este plano de mm, este pensamiento esquizoanalítico, ¿no? De la mirada esquizoanalítica. En líneas generales, ¿no? En clínica como en otros campos o disciplinas, ¿no? En fin. Pero en lo referente a la clínica, ni hablar, ¿no? La clínica psicológica o psicoterapéutica, ni hablar, ¿no? Mucho. La concepción de caja de herramientas, de hecho, ¿no? Es una concepción ahí que en filosofía Foucault y Deleuze va construyendo, y Guattari toma mucho. De hecho, si mal no me equivoco, la concepción de caja de herramientas, saben que es una concepción de Guattari.
Según dice el mismo Guattari, en un, ¿No es de en Foucault? una, ¿eh? ¿No es de Foucault? Perdón Bueno, que lo interrumpa, pero justamente, me tengo que ir. ¿eh? Me tengo que ir. Los saludo a Bueno, todos. dale, sí, quedan 3 minutitos. Nos vemos, Marcela, que pases bien. Me voy con lo que venían hablando, me acordé de un analista que me decía que la ortodoxia es la doxa del orto. Está buenísimo. Y sí, Juan Carlos de Brasi decía algo parecido. Estamos pensando como el culo, dice, algo así. Nos Bueno, vemos. nos vemos. Y Chao. en relación a lo que decía, hay un texto de Guattari que en un homenaje a Foucault, él dice que caja de herramientas es un concepto que dijo él como al pasar en una conferencia o en una charla, y Foucault la tomó. Eso dice Homero Mm, Guattari en una conferencia de homenaje a Foucault, al año de su mira, muerte, por ahí. ah, Se encuentra en internet esa charla. Yo mira. la leí el año pasado. Mm. Al menos lo dice así él. Si es así, no sé. Pero sin lugar a dudas, Guattari usa este concepto, ¿no? Es un fabricador constante de herramientas, también un tipo que aportó mucho en muchos campos, ¿no? Análisis institucional, psicoanálisis, psicodrama, sistémica, ¿no? Por nombrar algunos. Bueno, gente. Bueno, sí, Si les parece, vamos dejando por acá. Entonces, seguimos bien. entonces con lo que vaya quedando del imperialismo de Edipo y seguimos, porque ya un poco hoy nos introducimos también a 3 textos de Freud, así que seguimos un poco ahí entre esas 2 primeras partes del capítulo, ¿está? Lujo, Perfecto. lujo, Vale. pasen bien. Bueno, que Nos pasen vemos. lindo. Nos estamos viendo. Chau, Chao, chau. Adiós. chao.